5 y está formado por los siguientes integrantes: Aguilar Murillo Carlos, Andrade Molina Duval, Alvarado Monserrat Ariel, Carreño Romero Yuleidi, Jean-Pierre Falconi Giovanni, Intriago Nevares Uri y mi persona Ponce Holguín Alison. Les vamos a hablar un poco más sobre la homeostasis. Este tema abarca 7 puntos: la introducción, los tipos de líquidos corporales, la profundización, los mecanismos, la importancia, los ejemplos y la conclusión. Hola a todos, hoy conociendo un poquito más de la medicina en biología, vamos a hablar sobre la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la encargada de mantener nuestro cuerpo de una manera regular interna, pese a los cambios externos que este también conlleve. Es la encargada de mantener nuestro pH en sangre, nuestra glucosa, nuestros niveles de temperatura corporal regulados. La homeostasis se da a través de una retroalimentación negativa, que al suceder esto es donde se da la homeostasis. Un ejemplo de ello es las elevaciones de temperatura corporal, ya que si nosotros nos encontramos haciendo algún tipo de deporte, alguna actividad física bajo sol, entonces nuestro cuerpo comienza a sudar mucho, comienza a sudar porque este mismo lo está haciendo para de una u otra forma refrigerarse, no hacer que los niveles de temperatura suban de una manera escandalosa, sino al hacerlo sudar, al hacerlo evaporar, hace que nuestro cuerpo se enfríe. Si no, nos podemos imaginar qué sería si nuestro cuerpo estuviera a temperaturas muy altas y sin sudar. Nuestro cuerpo hirviera totalmente. Entonces la homeostasis actúa de esta manera, actuando de una manera correcta ante la situación interna o externa que nuestro cuerpo se encuentre. Entonces puede ser como lo del sudor. Nuestro cuerpo empieza a sudar para refrigerarse y así mantenerse en una temperatura corporal adecuada. La homeostasis tiene 2 tipos de líquidos corporales: el líquido intracelular y el líquido extracelular. Les voy a hablar primero sobre el líquido intracelular. Es el fluido que se encuentra dentro de las células y constituye el medio interno celular. Es el principal componente de agua corporal, representando alrededor de un 60% de agua por todo el cuerpo. Pero el líquido intracelular ocupa un 40%. Se compone de grandes cantidades de magnesio, potasio, sulfato y fosfato. Y el líquido extracelular está en el exterior de la célula y este va a estar en constante movimiento por todo el organismo, ya que este va a transportar la sangre y las sustancias tisulares a través de paredes capilares. Este líquido contiene un 20%, pero ese 20% se distribuye en 3. En el líquido intersticial, que ocupa el 14% dentro de las células y vasos sanguíneos. El líquido intravascular, que ocupa el 5% dentro de los vasos sanguíneos, que podemos verlo en el plasma. Y el último, que es el transcelular, ocupa el 1%. Esto se halla dentro de los espacios anatómicos específicos. Estos contienen grandes cantidades de bicarbonato, calcio, sodio y cloro. Bueno, y profundizando el tema sobre la homeostasis, tenemos que este es un sistema muy indispensable para los seres vivos, ya que permite lo que sería el equilibrio interno estable entre ellos. A pesar del cambio climático que existe en el mundo, la homeostasis se encarga de establecer un equilibrio total entre lo que sería el pH, sería la glucosa, sería el agua en el cuerpo y la temperatura corporal. La homeostasis se encarga prácticamente como un protector de esto, equilibrando esto en el cuerpo, haciendo que no haya alteraciones positivas en esto. Tenemos 3 grandes grupos que entre estos se controlan son los mecanismos de regulación, tenemos también las variables que lo controlan y los mecanismos implicados en esto. Tenemos en los mecanismos de regulación tenemos 2 grandes grupos, que son las retroalimentaciones positivas y lo que serían las negativas. En las negativas es la más común, ya que se encuentra más o menos en todas las enfermedades que tenemos y actúa corrigiendo las desvinculaciones en el equilibrio en el cuerpo, ya sea como la temperatura se eleva o también cuando se produce calor al enfriarse, ya sea como la fiebre.
Tenemos también lo que sería la retroalimentación positiva, ya que este procesa un proceso más complicado en lo que sería en el cuerpo. Un ejemplo de este podría ser las contracciones en el parto y que aumentan las posibilidades del nacimiento del bebé. Tenemos las variables que lo controlan, como la temperatura corporal, tenemos el pH sanguíneo, tenemos la presión arterial y la frecuencia cardíaca, entre otros, como los niveles de glucosa en la sangre y también el equilibrio hídrico, que sería en el agua, los electrolitos. También tenemos lo que serían los sistemas implicados en este. En este se encuentran tres grandes grupos, que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y los órganos efectores. Entre el sistema nervioso podemos encontrar que detecta cambios rápidos y manda al cuerpo las respuestas inmediatas para solucionar lo que sería el problema que está encontrando los sistemas. En el endocrino podemos regularizar a través de hormonas con más efectos y más duraderos. En esto se encarga este sistema. Y en los órganos de afección tenemos como los riñones, tenemos los pulmones, el hígado, la piel, que ejecutan correcciones muy indispensables para cuando hay problemas, ya sea de bajo nivel o alto nivel. Para lograrlo hay que comprender que ésta utiliza sistemas de retroalimentación junto con tres componentes principales. Los tres componentes principales son el receptor o el sensor, que ésta detecta el cambio. Luego está el centro de control o el integrador, que esto nos va a percibir la información y la va a comparar con el valor normal. Un gran ejemplo es el hipotálamo, que regula nuestra temperatura corporal. Luego está el efector, que este de aquí hace equilibrarnos. Por ejemplo, cuando tenemos calor, las glándulas sudoríparas producen sudor, haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten y así liberar el calor. Una vez comprendida los tres principales componentes, tenemos que saber que esto va a utilizar los sistemas de retroalimentación. Está el sistema de retroalimentación negativa, que es la más común. Esta de aquí hace contrarrestar el cambio para devolverlo a su variable normal. Por ejemplo, la regulación de la glucosa. Cuando comemos, sus niveles suben y el páncreas libera insulina, haciendo que las células absorban la glucosa y así devolviéndolo a su variable normal. Luego tenemos a la retroalimentación positiva, que es la menos frecuente, y esta es, en lugar de contrarrestar el estímulo, hace que sea más intenso hasta que un evento lo detiene. Un gran ejemplo es el parto. Cuando la presión de la cabeza del bebé está sobre el cuello uterino, hace que el cerebro libere oxitocina y este evento se intensifica hasta que ocurre el nacimiento. Es un proceso que permite a un organismo mantener un ambiente interno estable. Esto permite que las células y órganos funcionen de manera correcta a pesar de los cambios externos o internos. Esta autorregulación asegura la supervivencia del individuo, siendo crucial para parámetros vitales como la temperatura corporal, la presión arterial y el azúcar en la sangre. La falta de homeostasis puede causar enfermedades o incluso la muerte, ya que el organismo no puede adaptarse a condiciones adversas. Otra de sus funciones es la suministración de nutrientes y oxígeno a las células y la eliminación de desechos para mantener un metabolismo saludable. Ejemplos de la homeostasis. La homeostasis tiene ejemplos tales como la temperatura corporal, la presión arterial, el equilibrio hídrico, el pH sanguíneo, el oxígeno y CO2, calcio en sangre y la frecuencia cardíaca. La temperatura corporal. Sudor enfría el cuerpo, tiritar produce calor. Presión arterial. El corazón y vasos sanguíneos ajustan el bombeo y diámetro. Equilibrio hídrico. Los riñones regulan cuánta agua se elimina en la orina. pH sanguíneo. La respiración y tampones químicos mantienen el pH entre 7.4 y 7.3. Oxígeno y CO2. La respiración se acelera o frena según la necesidad. Calcio en la sangre. Las hormonas PHT y calcitonina equilibran el calcio. La frecuencia cardíaca. Aumentan con ejercicios, disminuye en reposo. La homeostasis es un proceso indispensable para la vida, ya que nos permite mantener la estabilidad del medio interno frente a los cambios del entorno. Los líquidos corporales, tanto intracelular como extracelular, cumplen un papel esencial.
En este, el equilibrio que garantiza el transporte de nutrientes, gases y desechos, así como la adecuada composición de iones y sustancias vitales. A través del mecanismo de retroalimentación negativa y positiva y con la participación coordinada de sistemas nerviosos, endocrinos y diversos órganos efectores. El organismo regula variables críticas como la temperatura, el pH, la glucosa o el equilibrio hídrico. De esta manera, la hemostasis asegura el correcto funcionamiento celular, la salud del organismo y, como última instancia, la prevención de la vida.